Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar clase de hoy. Bueno, una miradita rápida a lo que ha sido el examen. Básicamente el examen consistía de 4 preguntas que todas relacionadas, bueno, 3 de ellas relacionadas con lo que es recursividad y una relacionada con lo que es programación orientada al objeto. Bueno, la primera pregunta, muy rápidamente la vamos a analizar. Tenía 3 opciones diferentes que eran equivalentes en complejidad y que más o menos decían así, ¿no es cierto? Te daban 2 números, ¿sí? De los cuales tú tenías que analizar ambos a través de una relación de los dígitos que tenían estos números, considerando la posición que estos dígitos ocupaban en estos números, ¿no? Entonces, en estos problemas, la posición que se considera para un elemento está constituida o está considerada desde la perspectiva de lo que es el sistema de numeración posicional, que se dice que el dígito de las unidades ocupa la posición 0 y a partir de esa posición hacia la izquierda, las posiciones van sumando de 1 en 1 y van asumiendo obviamente distinta valoración, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un análisis, como les decía, muy rápido de estos ejercicios que teníamos acá como primera pregunta y que todos tienen la misma complejidad, ¿ya? Si bien son diferentes, cuán complicado es concebir sus soluciones es similar. Bien, ¿en qué se partía? Te dice, teníamos 2 números de entrada, ¿correcto? Num 1, num 2. Y teníamos que encontrar, en toditos los casos, siempre teníamos que encontrar un otro número, ya que representaba, dependiendo del problema que te tocó resolver, representaba alguna cosa diferente. Ya, entonces, este podría representar una de 3 cosas, ¿no es cierto? El número de dígitos iguales, podía representar el número de dígitos con diferencia prima, ¿ya? O podía representar el número de combinación perfecta máxima, ¿no es cierto? Perfecta mayor, perfecta mayor, ¿ya? Esos 3. En todas las versiones de este problema, la complejidad, fíjense, del problema estaba o descansaba sobre el número de cifras que se tenía que inspeccionar. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que si num1 estaba o era un número que tenía esta cualidad, a ver, tiene varios dígitos, ¿ya? Que los vamos a llamar con la letra D, dígito, dígito, así, ¿verdad? Hasta el dígito 1, dígito 0. Y tenemos num2, ¿ya? Que es dígito, dígito, así. Bueno, esto lo borraremos. Vamos a agarrar otra letra para representar los dígitos de número 2. Supongamos que agarramos la letra C para identificar los dígitos del número 2. Bueno, esos números tendrían esa cualidad. El asunto era reducir el problema a una instancia menor. Entonces, probablemente una manera muy sencilla de reducir la complejidad de los números es agarrar y quitarle una cifra a cada número, ¿correcto? ¿Y qué cifra nos convenía quitar siempre? La cifra de las unidades. En este sentido, fíjense, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el número 1', ¿ya? Y vendría a ser el número
2'. Esto corresponde a la pregunta 2 del examen, ¿no? La pregunta 1 era ejecución. Bueno, una vez que tenemos estas reducciones, nosotros podíamos decir que ya se sabe resolver el problema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, vamos a agarrar cualquiera de ellos. Este, por ejemplo, el número de combinación perfecta. Entonces ya sabemos responder el problema de encontrar el número de combinación perfecta, ¿sí? Y el número de combinación perfecta, básicamente, que ya sabemos resolver, es este para una instancia o para instancias de menor envergadura, como por ejemplo, num1' y num2'. ¿Esto qué me tendría que resolver si es que esto está resuelto de manera correcta? Esto me debería devolver un número que representa el número de combinación perfecta, ¿no? Máxima. Bien, si nosotros sabemos resolver esto, bueno, era sumamente sencillo el problema. Te decía, a ver, ¿cómo se resuelve el problema mayor? Bueno, el número que se obtiene de combinación perfecta para los números num1 y num2, que son los números complicados, dice que va a ser equivalente, fíjense, al número de combinación perfecta máxima de la reducción, ya de num'1 y de num2'. Nosotros sabemos que eso me responde un número, ¿correcto? A ese número que vamos a hacer, a ese número le vamos a multiplicar por 10. Lo vamos a desplazar una celda hacia la izquierda, ¿verdad? Todo el número, ¿correcto? Y a este le tendríamos que sumar, fíjense, un dígito. Ya le vamos a poner aquí el dígito X, ¿correcto? Esto vamos a hacer. ¿Y qué vendría a ser este X? Fíjense, vamos a razonar un poquito acá abajo. Dice, este famoso X que tenemos aquí, hay varias formas de encontrar ese X. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de cómo son los dígitos que estamos inspeccionando, ¿no es cierto? Entonces aquí escribimos. X puede ser uno de 3 valores. Va a ser de sub 0 cuando D sub 0 sea absolutamente mayor a C sub 0. Comparado. Va a ser C sub 0 cuando C sub 0 sea absolutamente mayor a D sub 0. ¿De acuerdo? Y va a ser 0 cuando D sub 0 sea igual a C sub 0. Eso decía, ¿no es cierto? Ese es X. Bueno, acabamos de resolver el problema. ¿Y cuál sería la versión más sencilla de este problema? Si es que la cantidad de cifras de los números hace que se complique el problema, obviamente. El problema más sencillo es cuando tenemos números de una sola cifra. O es mejor, cuando resulta que los dos números, fíjense, hemos reducido a tal nivel que los dos números ya representan cifras en cero. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si tuviéramos dos números ceros, ¿cuál sería la combinación perfecta máxima? Sería el mismo cero. ¿Ya? Ok, entonces acá le ponemos las condiciones. Esta parte difícil, fíjense, esta parte funciona así, solamente sí. Acá le vamos a poner un poquito de espacio para no utilizar otra pizarra. Le vamos a decir cuáles son las condiciones para que esto funcione. Cuando dice num1, la cardinalidad de num1 es mayor que 1 y además, fíjense, la cardinalidad de num2, ¿ya? Es mayor que 1. ¿Correcto? Eso es. Cuando más dígitos, más complicado. ¿Cuándo sería sencillo? A ver, vamos a hacer el caso sencillo. Esto sería sencillo si solamente si dices num1, ¿ya? Y num2 son exactamente iguales a 0. ¿Ya? La otra forma de hacer esto es decir que num1
es mayor a 1, num2 y además num2 es mayor a 1, que también me sirve. ¿Cómo se consigue? Las reducciones. Eso es fácil, ¿cierto? Ya hemos razonado cómo se consigue el famoso X. ¿Cómo se consigue la reducción? La reducción va a ser num1 dividido entre 10, ¿correcto? Y la otra reducción, fíjense, num2' va a ser agarrar el num2 y dividirlo entre 10. ¿Eso qué significa? Que le estamos quitando la cifra de las unidades. Esto estamos quitando. Listo. El razonamiento era similar para las tres versiones de la pregunta 2. La pregunta 1, como les decía, es una ejecución. La pregunta 3 es básicamente razonamiento, lectura de modelo, que el mismo BlueJ ya les ha debido calificar rápidamente la respuesta, o perdón, el mismo Moodle. Y tal vez probablemente la pregunta más complicada venía a ser la pregunta número 4, en la cual te decía que queríamos saber, dado un habitante, ya tenías un habitante de Numerolandia, y dependiendo de cómo se había sentido este habitante en el transcurso del día, queríamos saber si a nivel de sentimientos, había dos versiones de esta pregunta, ¿ya? Podía haber sentimientos o actitudes. En los sentimientos, ¿qué podíamos decir? Sentimientos positivos, negativos o podría ser neutro, ¿correcto? Luego, ¿qué podíamos tener aquí? Podíamos tener en las actitudes buenas, malas o irrelevante, creo que era, ¿no? O irrelevante, algo así. ¿De acuerdo? Habían tres estados. Para ello, ¿qué te daban? Te daban una tabla, ¿no es cierto? Te daban una tabla, fíjense, de, por un lado, valores, que tenías aquí valores, ¿no es cierto? Los valores iban del 1 al 9, ¿correcto? Y a cada uno de estos valores le correspondía o un sentimiento o le correspondía una acción que me va a determinar una actitud. Cada sentimiento podía estar catalogado como positivo o negativo y cada acción podía estar catalogada como buena o como mala. ¿De acuerdo? Eso es criterio común nomás. ¿Sí? ¿Qué te decía? Que de este umbral de valores, dice, los valores 5 y 8, en particular estos dos valores, no referían, o sea, no se utilizaban en realidad, porque no representaban ningún sentimiento ni acción. Bueno, una vez que tenías un habitante, y ahí era muy explícito en el enunciado, te decía el habitante cómo se representa como una secuencia de dígitos que siempre empezaba con 0, te dice, ¿no? Porque el habitante amanecía 0 kilómetros sin ninguna sensación ni actitud, y a medida que iba pasando el día, entonces iba añadiéndole, ¿no? Sentimientos, actitudes, acciones, sentimientos, así. ¿De acuerdo? Eso iba añadiendo. Entonces tú podías tener la representación de un habitante así. A ver, vamos a resolver este, pero similar a pensamiento es para este. ¿Qué te decía? Que nosotros vamos a determinar qué tipo de sentimientos tiene el habitante de Numerolandia, dependiendo de cómo ha estado su día, ¿no? O de qué cosas ha sentido en el transcurso del día. Y considerando el sentimiento de mayor predominancia. Te decía entonces, si tenemos un sentimiento de mayor predominancia, ¿ya? Entonces, este identificaba si era positivo o negativo, ¿ya? Pero si tengo más de un sentimiento, no importaba, ¿ya? Cómo era, si era positivo o negativo, con mismo igual de predominancia, ¿ya? Si tenían igual predominancia, entonces te decía que este era un habitante neutro. ¿Correcto? Bien. Entonces, para hacer este problema, me disculpan un momento, chicos, vamos a habilitar otra sala porque probablemente acá vamos a empezar a tener problemas. Ya vamos a... Un momentito.
Vamos a agarrar la información que tenemos. Ok, el último entra por aquí. Ahora sí, seguiremos, ¿ya? Entonces, ¿qué les comentaba? Que, bueno, el problema consistía en básicamente hacer ciertas acciones, ¿no es cierto? Uh, para resolver, tenemos primero, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que ir a contar las ocurrencias de cada sentimiento, ¿sí? Primero. Ya. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a verificar, ¿cierto? Si hay más de un sentimiento con misma precedencia o con misma predominancia, perdón. ¿Ya? Y dependiendo de esto, verificábamos si era positivo o no. Si es que fuera así, entonces esto era neutro, ¿correcto? Pero si no fuera así, entonces teníamos que identificar el sentimiento de mayor predominancia, ¿no? De mayor predominancia. Entonces, básicamente, a ver, mi problema que se reducía, nosotros teníamos un número que estaba explicado como una cadena, fíjense, cadena 1, 2, 3 y así, ¿de acuerdo? ¿Cuántos caracteres podía tener esta cadena? Podía tener varios caracteres, ¿sí? Y no se ha actualizado porque está, a ver un momento chicos, vamos a chequear esto, sí, está bien, ¿ya? Entonces, teníamos más de un sentimiento y o actitud. Por lo cual, a ver, ¿cómo se puede hacer la contabilización en paralelo de varias cosas? Con un arreglo, ¿correcto? Entonces nos podíamos agarrar un arreglo de contador de sentimientos, digamos, 0, 1, así, ¿no es cierto? Un arreglito que tenga tantas celdas como acciones y o sentimientos dice que va a tener ese número. Y básicamente, inicialmente, ¿cómo tendría que haber empezado mi arreglo de contadores? Toditos en 0. Muy bien, iniciar. Tengo varios sentimientos y o acciones que contar e inicialmente no he contado ninguna. Por lo tanto, tenemos que reducir este problema, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros reducimos nos conviene reducir de acá. ¿Ya? Vamos a reducir. A ver, veamos, ¿estamos bien? ¿Correcto? Sí, todo bien. Entonces, si reducimos nosotros tendríamos acá, fíjense, un número, entre comillas, ¿no es cierto? Prima, más chiquitito. Si es que tenía n dígitos, va a tener n-1. Les había enseñado que la forma de reducir estas colecciones puede ser por rango o realmente puede ser por reducción. Cualquiera de las dos sirve, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir insertando o ingresando a los dígitos, dígito por dígito, ¿no es cierto? Y vamos a asumir que este problema, fíjense, parece en un prima,
dado que tenemos este arreglo de contadores, ya sabe contar bien. ¿Y qué es lo que va a hacer si yo le pongo este secuencia de dígitos? Me lo va a contar ya bien acá, ¿ya? Entonces, mi problema de contar ocurrencias, fíjense, dado que tenemos este número reducido en mi arreglo de conteo, que son contadores, ya está correctamente resuelto. Una vez que tenemos eso, pues es sumamente sencillo resolver este otro. Yo le digo, contar las ocurrencias del número original, que es el grandote, dado que tenemos nuestro arreglo de contadores, va a ser equivalente ¿a qué? A dos cosas, ¿cierto? Le voy a decir que mi arreglo de contadores, fíjense, en el dígito que le corresponde a este C sub 0, siempre va a ser C sub 0, menos el dígito 0, eso, fíjense, ahí le voy a sumar más 1. Sí, solamente sí, fíjense, sí, solamente sí, C sub 0 representa un sentimiento, ¿ya? Sí, este representa un sentimiento, ¿correcto? Si no representa sentimiento, no me interesa, las acciones no me interesan. Luego de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que ir a seguir resolviendo el problema de contar las ocurrencias, pero en esta ocasión, ¿qué le vamos a mandar? Mi número reducido con mi arreglo de contadores. Y listo, esto ya debería funcionar. Cuando terminamos de hacer esto, fíjense, yo termino de hacer el conteo de ocurrencias cuando resulta que yo ya no tengo dígitos para contar. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Nada. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando mi num es la cadena vacía. ¿Ya? Cuando hacemos este caso difícil, fíjense, esto es difícil, si es que este num que tenemos aquí, ese num, resulta que tiene, como longitud, tiene por lo menos un carácter, para mí es difícil. Ok, el segundo proceso que se tenía que hacer acá era un proceso para encontrar el mayor. Entonces, si nosotros tenemos nuestro arreglo de contadores, ya que era un arreglo de 10 celdas a lo sumo, entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer? Nosotros sabemos que la recursividad es como un boomerang, ¿no ve? Va, termina de hacer el trabajo y regresa por el mismo camino por donde hemos empezado a caminar. Entonces, si de aquí yo saco, llamo recursivo, llamo recursivo, llamo recursivo, 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 llego al caso básico, termino y va a regresar, ¿no es cierto? Tim, a darme respuesta ahí. Va a regresar para darme la respuesta aquí. Va a regresar. Esa es la idea, ¿no es cierto? Ese es el estilo de recursividad que hemos revisado en las clases y así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En la bajada, fíjense, de la recursividad en esa línea, yo voy a ir a encontrar el mayor de los sentimientos en predominancia. Pero este mayor me va a guardar dos informaciones. Uno, el sentimiento, fíjense, y otro, su predominancia. Entonces, cuando yo vaya, por ejemplo, aquí 0, 3, 0, 5, por decirles 0, y aquí 3, por decirles, donde hay número diferente de 0, obviamente una de dos. O no hay el sentimiento o no es un sentimiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por aquí, ¿no es cierto? La primera vez. Le digo, el mayor inicialmente va a ser 0 y va a estar en la posición 0. Luego, ¿qué le digo? ¿Este es mayor? Le pregunto. Sí, me dice. Entonces, hasta ahorita el mayor es 3 en la posición sentimiento 1. ¿Este es mayor? No, entonces no cambiamos. Hasta este momento, ¿quién sigue siendo mi mayor? El 3 de la posición 1. ¿Este es mayor que el 3? Sí. Entonces, ¿quién es ahora mi nuevo mayor? El 5 en la posición 3. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, en la bajada, fíjense, me voy a encargar de conseguir el sentimiento, qué número de sentimiento y su predominancia mayor. Supongamos que aquí yo encuentro otro 5. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué me va a responder? Me va a responder este último 5. ¿Ya? Este último 5 me va a responder y este va a ser el sentimiento sobre el cual hay esa mayor predominancia. Al volver, fíjense, voy a ir
encontrando cuál es el sentimiento de mayor predominancia y si solamente hay uno. Entonces, al regresar le pregunto, este sentimiento que tenemos aquí, con este que me han dado de respuesta, ¿tiene la misma precedencia que este? Sí. ¿Es el mismo sentimiento? Sí. Entonces no pasa nada, ¿ya? Pero si en algún momento, fíjense, yo encuentro un sentimiento que tiene la misma predominancia que mi mayor, pero no es el mismo sentimiento, entonces en este instante de tiempo le digo que mi sentimiento es -1 y deberíamos terminar, ¿ya? Ese es mi neutro. Ok, este procedimiento se los voy a pasar por Moodle. La solución del examen se los voy a poner en Moodle a más tardar mañana, por favor, un poco de paciencia. Pero la implementación que la tengo yo es de este modo, ¿no? Para encontrar el mayor, encuentro el mayor, pero además encuentro el sentimiento que tiene la mayor predominancia si es que hubiera uno. Pero si es que hubiera más de uno con la misma predominancia, entonces debe decir que el sentimiento es -1. ¿Correcto? Ok, eso se los voy a poner en Moodle. ¿Alguna consulta respecto a su examen? ¿Alguna duda? Me parece que el examen estaba bastante realizable para el tiempo que tenía. Obviamente, como siempre, lo que yo les voy a poner en Moodle es una alternativa de solución, ¿correcto? No es la única. Voy a tomarme el tiempito para verificar y para tratar de entender el razonamiento que ustedes hayan empleado a la hora de dar una solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no lo tienes igual que el mío, no significa que tu razonamiento esté mal, pero lo que mi razonamiento genera como resultados dado entradas debería ser el mismo que tu razonamiento debería generar cuando se le aplica las mismas entradas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos, para que pueda seguir avanzando? En la pregunta 1, sí, ya me han preguntado de esto. ¿Qué se les pedía? Se les pedía calcular el número de veces que se hace, así decía, si leen el enunciado, que se hace el proceso recursivo. Y resulta que el proceso se llamaba recursivo, no te decía el número de llamadas recursivas. ¿Ya? ¿Entienden eso? Mucho cuidado. Entonces, si yo te digo el proceso que se llamaba, el proceso de por sí se llamaba, ¿no ves? Recursivo se llamó. ¿Correcto? Así se llamaba, recibía un número como dato de entrada y este se comprometía a generarme un valor como dato de salida. Fíjense que el proceso ya se llamaba recursivo, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces se hace esto? Si yo le digo voy a hacer recursivo, digamos, para un dato de entrada 10, por decirles, entonces esto ya se considera una llamada, ¿correcto? Una ejecución. Ahora, si después de esto yo digo, se tiene que llamar al recursivo 5, esta ya sería otra llamada, ¿correcto? Y en total, ¿cuántas habría? Dos. Sí, en el examen el enunciado estaba bastante claro, les cuento. ¿Ya? Respecto a las personas que me han enviado algunas cosas, ni bien terminó el examen, que me dicen que no ha cargado y demás cosas, he estado ya iniciando la revisión, pero lastimosamente es muy complicado revisar. Creo que he revisado de 2 o de 5 personas, creo que he logrado revisar desde el lunes hasta ayer. Y he estado viendo lo que me han enviado inmediatamente.
En muchos casos me dicen no ha cargado, no ha llenado y no es verdad. Sí cargó, sí llenó Moodle sus preguntas. ¿De acuerdo? En caso de que no fuera así, entonces estoy viendo lo que me han enviado porque hay gente que me ha dicho que se le ha cortado el internet, no ha podido mandar. Mientras me hayan enviado en ese periodo instante después de que el examen ha terminado durante el examen, yo no tengo problemas. ¿Ya? Sí, cuentan, Ezequiel. El orden de las variables de entrada cuentan. Porque ahorita el corrector, ahorita, ¿cuáles serían los valores? 10, serían 5. ¿Por qué razón cuentan? Porque los resultados también tienen que ir en ese orden. Por ejemplo, si fuera 2 y 1, ¿no es cierto? Los resultados van a ir en este orden. Primero es este. Este primero va a resolver, supongamos que este me resolvía 1, supongamos que este me resolvía 10, este me resolvía 100. Es bien importante, les cuento, ¿ya? Y este resulta que iba a ser el resultado de tu proceso. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que probablemente, a ver, Moodle les debe estar castigando como una respuesta incorrecta. Um, Porque está haciendo una comparación, ¿cómo se dice? Estricta, ¿de acuerdo? Mm, Luego hay otros que han respondido así, valor, coma, valor, coma, valor, entonces esto voy a ignorar, no hay problema. O algunos han respondido coma, espacio, valor, coma, así. Esto también voy a ignorar, no hay lío. Pero eso es con tiempo, chicos, porque el Moodle les va a calificar esto mal. Entonces yo necesito chequear sus exámenes uno por uno y eso me va a tomar muchísimo tiempo. ¿Está bien? Ok. Una vez que hemos aclarado eso, entonces, a ver, trataremos de ver un tema más dentro de lo que es recursividad, que lastimosamente por distintas razones este semestre no se han introducido muchos temas de recursividad en el examen. Y es porque hemos coordinado el avance de los otros docentes. Y lo que vamos a hacer, por lo menos en el curso, a mí no me gustaría que ustedes, salvo sea muy excepcional y no quede otra, no me gustaría que tengan el contenido muy cortado, ¿ya? Por lo menos tienen que saber algunas cosas que son importantes dentro de lo que es esta técnica de resolver problemas denominada recursividad. Es una, les cuento, de las más interesantes estrategias para diseño de problemas o de soluciones a problemas que suelen ser complejos. Los ejercicios que tienen que se les ha tomado en el examen, fíjense que son relativamente muy sencillos, ¿ya? Entonces no debería haber ninguna queja, porque como les digo, probablemente la recursividad tiene su peso y su presencia dentro de lo que es nuestra formación académica por el poderío que tiene esta técnica de programación para presentar soluciones a problemas bastante complicados, les cuento. Entonces ahí la recursividad tiene un lugar, pero pues muy importante. Y no me gustaría que se queden con la idea de que la recursividad es solamente una alternativa para programar un for o un while. Nosotros hemos visto las torres de Hanoi, hemos visto ordenamientos, búsquedas, hemos visto permutaciones, combinaciones, donde realmente la recursividad es un artefacto de pensamiento muy poderoso, ¿ya? Entonces, vamos a terminar hoy día lo que es recursividad, aunque sea por encimita. Y les voy a intentar explicar muy rápidamente lo que es esta otra técnica que se denomina backtracking
y que viene a ser una técnica muy importante cuando se hace resolución de problemas utilizando recursividad. A ver, y vamos a introducirlo también con un poquito con ejemplos, ¿sí? El backtracking, estamos mal, estamos con transparencia incorrecta, de acuerdo, ahorita reviso cuál estamos viendo, esta, ya, esta es la correcta. Entonces, a ver, el backtracking, de acuerdo a distintos autores, vamos a nombrar a este señor que es Donald Knuth, un señor muy importante en el área de programación, que es autor de libros que tienen que ver con el área de algoritmos y correctitud y eficiencia de algoritmos, muy importante señor, que define, ¿no?, al backtracking como un proceso de refinamiento de aquellos que tienen soluciones por fuerza bruta o búsqueda exhaustiva. ¿Qué significa eso? Que cuando a veces nosotros tenemos un problema en el cual me presentan varias alternativas para poder encontrar una solución, entonces nosotros deberíamos, si no sabemos cuál de esa alternativa me lleva a la solución, porque si supiéramos, entonces no estamos hablando de muchas, ¿correcto? Como no sabemos, entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos tocaría explorar todas las alternativas de posibles soluciones que se pueden tener a un problema. Muchas de ellas probablemente no me van a llevar a una solución o a una situación deseable, ¿ya? Y debería tener la capacidad de poder retroceder, de poder utilizar la siguiente alternativa para buscar la solución. Por otro lado, fíjense, si yo tengo una solución parcial que es correcta, a veces cuando un problema te presenta más de una alternativa de solución, una solución parcial puede no apoyar a la consecución de una solución de un problema mayor. Entonces, en este caso, deberías tener la capacidad también de poder entregar otra solución parcial correcta, distinta, ¿ya? Para que se pueda trabajar sobre esa solución, una alternativa para un problema mayor, ¿ya? Eso es el backtracking según Knuth. Es una técnica que permite controlar que aquellos procesos diseñados recursivamente que muestran o que tienen más de una alternativa de solución, que te permiten ayudarte a pensar sistemáticamente cómo hacer uso de esas alternativas de solución. Este otro señor que es Esquino es también un señor muy importante en el área de ciencia de la computación, porque trabaja también muchísimo en el área de algoritmos y estructura de datos. ¿Y qué te dice del backtracking? El backtracking te dice es una manera sistemática para permitirme trabajar con las distintas y posibles configuraciones, dice, de un espacio de búsqueda para encontrar una solución. ¿De acuerdo? Eso te permite hacer el backtracking según Esquina. A ver, ¿cuándo es interesante pensar en utilizar esta técnica de backtracking y cuándo te deberías dar cuenta que tienes que tener un poco de cuidado a la hora de razonar una solución? Cuando tienes problemas en los cuales, ya les había mencionado hace un momento, tienes varias alternativas para encontrar la solución, ¿ya? Cuando tienes varias soluciones al problema. Hay ciertos problemas que no tienen una sola solución. Pueden tener 10 soluciones, 100 soluciones, qué sé yo, ¿ya? Y la otra es cuando tú no te queda otra, como no sabes por cuál opción ir a buscar tu solución, entonces no te va a quedar otra que probablemente barrer, ¿cierto? De manera exhaustiva todas las cosas para poder encontrar la solución. Entonces, cuando tú tienes una
varias alternativas para encontrar la solución. El backtracking, ¿qué te provee? Te debería proveer una manera sistemática de aplicar una a una estas alternativas sin volver a hacerlo más de una vez. ¿Ya? Eso te permite hacer el backtracking. Vamos a ver ahorita un problemitas para entender un poco mejor estas soluciones que te provee el backtracking que están escritas en la diapositiva en rojo. ¿Ya? Cuando tú tienes una búsqueda exhaustiva, cuando no hay manera de saber cómo se hace, entonces tienes que ir a buscar todo el espacio, ¿no es cierto?, para encontrar la solución. Entonces, probablemente ese espacio yo lo voy a ir reduciendo bajo el cumplimiento de algunas restricciones que tengo que cumplir en el problema. Entonces, probablemente, si yo tengo varias alternativas, algunas de esas alternativas probablemente no me van a llevar a la solución porque alguna restricción del problema estaría incumpliendo. ¿Ya? ¿A qué me refiero esto con las restricciones? ¿Recuerdan cuando habíamos visto las torres de Hanoi y Shanghái, sobre todo? No se podía asumir que en las torres de Shanghái podíamos mover los discos de un lugar a otro, a menos que las condiciones de movimiento ideales estén dadas, ¿no es cierto? A eso se refiere restricciones. Y cuando nosotros tenemos varias soluciones a un problema, ojo con esta tercera, ¿ya? Si tienes un problema que tiene varias alternativas de solución, entonces es posible que alguna alternativa resuelta parcial del problema no me permita resolver el problema complicado, ¿ya? Puede ser, fíjense, como yo puedo resolver de más de una manera, puede que haya algunas alternativas que no me permitan escalar, ¿de acuerdo?, la solución. Vamos a ir viendo cómo se entiende esto. Este ejemplo, ustedes alguna vez han debido jugar, espero, el Sudoku, que es uno de los juegos más que se llaman de rompecabezas más desafiantes probablemente dentro del área de matemáticas y muy sencillo de entender. Ya no tiene ninguna complejidad, digamos, el entender este juego, pero sí es complejo de resolver y ahorita vamos a entender por qué es complicado. Te dice, tenemos una matriz que está dividida en 9 sectores. En cada sector tiene que haber dígitos del 1 al 9, en cada fila tiene que haber del 1 al 9 y en cada columna también del 1 al 9 sin repetirse, ¿no? Entonces, estos números que ya aparecen en la grilla son números inamovibles, ¿correcto? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entender este problema? Fíjense, nosotros decimos que el problema del Sudoku para la fila 1, podemos ir haciendo fila por fila, región por región, columna por columna. En este caso lo vamos a hacer fila por fila, ¿ya? ¿Qué podemos decir? Que vamos a ir llenando una fila. Si yo logro llenar una fila, a ver, mi pensamiento, ¿no es cierto? El pensamiento es así. Si nosotros logramos llenar una fila del Sudoku, fíjense, si yo logro llenar esta línea de manera correcta, ¿ya? Entonces no debería ser problema llenar las restantes líneas, ¿no es cierto? Eso es principio recursivo. Obviamente, para llenar las siguientes líneas tengo que tener una sensibilidad de todo el contexto. Y hacemos lo mismo y fíjense, decimos, muy bien, para llenar una línea, ok, una línea todavía sigue siendo difícil. Tú dices, ¿no ve? Primero llenaremos una celda. Si yo puedo llenar esta celda, ¿quién me impide llenar las restantes 8 celdas? Nadie, ¿verdad? Entonces ese es el principio de recursividad, ¿correcto? O la otra es decir, si yo ya sé llenar estas 8 celdas, entonces llenar esta novena es sumamente sencillo. O podemos manejarla, hay varias maneras de manejar, pero de todas maneras estamos agarrando una reducción, ¿ya? La fila, ¿cuántos caracteres o cuántos números tiene que llenarse? 9. Entonces yo le puedo decir, bueno, yo podría llenar 8, que en este caso está distribuido, ¿no ve? Voy a llenar 8 celdas. Entonces, ¿qué me tocaría llenar? La novena celda.
Súper. Si es que yo ya lo tengo esto resuelto, entonces poner el noveno número es sumamente sencillo. Entonces veamos cómo se razona aquí. ¿Cuántas alternativas para llenar esta celda tenemos? Fíjense cuántas alternativas tenemos, 9. ¿Ya? Entonces hay más de una alternativa para resolver el llenado de esta celda y eso ya me tiene que dar un llamado de atención para tener cuidado con lo que razonamos. Entonces, tiene 9 alternativas. ¿Cuál sería la manera más interesante para poder empezar a analizar cómo se llena esa celda sin tener problemas, digamos, en mi razonamiento? Entonces vamos a definir una función sistemática. 9 alternativas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar una por una. Pues 1, 2, 3, así. 9. ¿Ya? Así. Eso vamos a hacer. Pero es que ahorita tú no puedes hacer eso porque, bueno, se podría, ¿ya? Pero luego podemos hacer eso en camino, porque tenemos esta condición. Entonces venimos aquí, vamos a empezar con el 1. Sí, bien sistemático, fíjense, función sistemática para resolver el problema, porque tengo varias alternativas. Entonces le digo, ¿puedo poner el 1 aquí? No. ¿Puedo poner el 2 aquí? No. ¿Puedo poner el 3 aquí? Sí, dice. Entonces, yo puedo asumir que sé resolver, ay Dios, que sé resolver este problema. Mi lápiz está, desde hace un tiempito que me está molestando, ¿ya? Puedo asumir que sé resolver este problema, ¿cierto? Y dice, ¿qué número podríamos ponerle aquí? El 3. Fíjense, yo ya llené una celda, entonces ya debería poder llenar las restantes. Entonces me vengo acá. Y nuevamente aplicamos la función sistemáticamente. ¿El 1 puedo poner aquí? No. ¿El 2 puedo poner aquí? No. ¿El 3 puedo poner aquí? No. ¿El 4 puedo poner aquí? Sí, sí puedo. ¿Cierto? 4. Y venimos a la siguiente celda y dice, bueno, yo ya pude poner 2. Entonces no debería haber problema de poner el tercero. Bueno, en realidad ya están 4, ¿no es cierto? Porque estos dos son inamovibles. Entonces, ¿qué deberíamos poner el quinto, dado que yo ya sé resolver bajo las restricciones del problema? El ubicar una alternativa de solución, fíjense, bajo las restricciones del problema, entonces intentamos la tercera celda de acá o la quinta que vendría a ser en la fila. ¿Puedo poner uno aquí? ¿Se puede? ¿Por qué? ¿Por qué, Ezequiel? Porque va en contra de las restricciones. Fíjense, una alternativa de solución la estamos cortando, ¿ya? Eso tenía que ver con las restricciones, la opción 2 de la anterior diapositiva. ¿Puedo poner 2 aquí? No. ¿Puedo poner 3 aquí? No. ¿Puedo poner 4 aquí? No. ¿Puedo poner el 5 aquí? Y sí, dice. Entonces, nos vamos a arriesgar poniéndole el 5 ahí, ¿ya? Ok, hacemos eso. Mi lápiz me está haciendo renegar últimamente y terriblemente, ¿ya? Ponemos el 5 aquí. Luego, ¿cuántos elementos nosotros hemos puesto? 5, entonces debería poder llenar la sexta celda, ¿cierto? Y siempre, fíjense, la estrategia siempre va a empezar así. Intentemos el 1, no, esa alternativa no es buena. Intentemos el 2, tampoco. El 3, tampoco. El 4, tampoco. El 5, tampoco. El 6, tampoco, me dice. ¿Por qué? Porque va en contra de la restricción. Entonces aquí parece que el valor interesante para llenar esa celda es 7. ¿Cuántas celdas ya hemos llenado? 6. ¿Cuántas me faltan llenar? 3. Entonces vamos, dices, ¿no? Y hemos resuelto eso de manera correcta. Llenar esta fila no debería ser un problema. Ok, venimos aquí. Decimos, nuevamente aplicamos, fíjense, sistemáticamente la forma
de intentar la exploración de las distintas alternativas de solución. 1 se puede, no. 2 tampoco, 3 no, 5 no, 6 tampoco, 7 tampoco, 8 se puede, sí dice. Entonces ponemos 8. ¿Correcto? ¿Cuántas celdas acabo de llenar? 7. ¿Cuántas nomás ya me faltan para llenar la fila? 2. Entonces estamos en progreso, estamos felices. Venimos acá y decimos 1 no, 2 no, 3 no, 4 no, 5 no, 6 no, 7 no, 8 no. Entonces aquí lo único que le queda poner es el 9. ¿Cierto? Fíjense, este es un problema bien interesante. ¿Qué celda nomás ya me toca llenar? Me toca llenar la 9ª celda, ¿correcto? La 9ª celda me falta llenar, dado que yo ya llené 8 de manera correcta. Entonces, si yo ya he llenado 8 de manera correcta, pues, llenar la 9ª celda debería ser súper sencillo, ¿correcto? Según nuestros principios de recursividad, ¿cierto? Entonces, veamos cómo nos va con ese principio. Y tú dices, muy bien. Venimos, bueno, ya hemos llenado las 8 celdas y vamos a llenar esta última. 1 no, 2 no, 3 no, 4 no, 5 no. 6 se puede, no. 7 se puede, no. 8 se puede, no. 9 se puede, no. Problemas, aquí dices, ¿no? Acá tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque el pensamiento que nosotros teníamos, a ver, si yo quiero llenar la fila, ¿ya? De 9 dígitos, ¿cierto? Sí, pero tú no sabes, o sea, ¿dónde le vas a poner? Tienes que rehacer, ¿ya? De 9 dígitos, por ejemplo, llenar la fila de 9 dígitos, dado que yo sé llenar la fila de 8 dígitos, pareciera ser fácil, ¿cierto? Si este problema yo ya sé llenar. Entonces, llenar un dígito más a la fila, pues, no debería ser difícil. ¿Correcto? Y en este caso, ¿qué dices? Entonces no se puede llenar. No, te dice. Vamos a utilizar, primero, fíjense, hemos utilizado backtracking aquí. Hemos decidido utilizar una forma sistemática de aplicar las distintas alternativas de solución. Siempre hemos empezado 1, 2, 3, 4. Y una vez que agotamos y no podemos, se dice, uy, no puedo resolver. ¿Ya? Primero. Segundo, resulta que llenar la fila con 8 números no había sido único, o sea, no es una única respuesta. Hay más de una alternativa. ¿Ya? Entonces, fíjense, una solución parcial de llenado de 8 dígitos, ¿de acuerdo? En la fila, no me garantiza que voy a llenar la 9ª celda. ¿De acuerdo? Y no hemos hecho mal el procedimiento, hemos hecho bien. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retroceder, le digo, uy, no puedo armar. Entonces, le voy a pedir que rearme, fíjense, le voy a decir, dame otra solución para poder armar mi resultado. Pero recuerden, aquí que era el 9, ¿no ve? Aquí habíamos puesto el 9. Entonces me dice, te cuento que quiero que rearmes otra solución. Y como aquí ya intentó el 9, ¿cuál le tocaría intentar? No voy a intentar de nuevo desde el 1, ¿no es cierto? Es aplicación sistemática. Le tocaba el 9 y dice, uy, ya no hay más opciones. Y dice, esta solución de 6 elementos, ¿ya? Para montar el séptimo, o de 7 elementos para montar el octavo, ya no me permite otro, ya no hay más opciones. Entonces le digo, uy, tengo que deshacer esta y le voy a pedir a esta que deshaga, ¿cierto? Entonces aquí le pusimos el 8. ¿Cuál sería el próximo número que podríamos ponerle aquí? Ya no intento desde el 1. El 8 fue el último intento en esta ejecución. Entonces, ¿quién intento ponerle aquí? Al 9. Listo. Esta es otra alternativa de solución de 7 elementos. Nuevamente, intentemos el octavo. ¿Cierto? Me dice 1 no, 2 no, 3 no, 4 no, 5 no, 6 no, 7 no, 8 sí. ¿De acuerdo? 8 puede entrar aquí. Fíjense, acabo de construir otra alternativa de llenar 8 celdas de esta fila. ¿Sí? Y luego nos venimos aquí y decimos, bueno,
1 no, 2 no, 3 no, 4 no, 5 no, 6 no, 7 no, 8 no, 9 no. Esta otra alternativa tampoco me sirve. Entonces intentemos borrar. Le digo borrar. Como quedamos en la 8, ¿qué alternativa nomás ya le toca intentar aquí? El 9, pero el 9 no puede porque ya hay un 9 aquí. Me dice, anda a retroceder. Aquí ya pusimos el 9, ya no hay más alternativas, entonces le digo, te cuento que esta solución no me sirve, ¿ya? Aquí pusimos el 7. Entonces la siguiente alternativa que va a intentar es con el 8. ¿Puedo poner el 8 aquí? Sí, me dice. Ok, te estoy entregando otra solución de 6 celdas llenadas correctamente bajo las restricciones y a ver, intenta montar la fila. Así funciona, ¿ya? Y la única vez que tú puedes hacer esto, fíjense, 1, 2, 3 alternativas, varias alternativas de solución. Manejar sistemáticamente estas alternativas sin volver a iniciar, ¿correcto? Dependiendo de dónde te llaman. Desarmar una solución correcta parcial para armar otra con tal de escalar, eso se llama backtracking. ¿De acuerdo? Las técnicas que te permiten hacer estas cosas, a eso se denomina backtracking. Este es uno de los ejemplos también más icónicos dentro de recursividad. Intenten hacer esto con fores y whiles y luego charlamos. ¿De acuerdo? Eso es una locura. ¿Han entendido? Este problema es muy bonito, el del sudoku. Entonces, si tú lo resuelves automáticamente, puedes hacerte un programa para resolver un sudoku de manera automatizada. Y el razonamiento es bastante complejo. Y por lo que vemos aquí al lado, fíjense, mi solución dice que la primera celda de la primera fila debería ser 6. ¿Y nosotros qué le habíamos puesto aquí? 3. Entonces, con 3 no va a funcionar y algún día va a tener que borrar. Me dice, no, 3 no sirve. Entonces, ¿quién intentaría? 4. Y con 4 vamos a intentar armar y seguro no va a servir. Entonces, ¿quién intentaría? 5. ¿Cierto? Y probablemente con 5 pueda llenar la fila, pero tal vez no voy a poder llenar esto. Entonces, tengo que ir desarmando, desarme, así. ¿Ya? Entonces, esa cualidad de poder retroceder, de poder pedir otra alternativa de solución para armar problemas hacia adelante o para poder resolver problemas más complicados, ¿ya? Es soportado por lo que es el backtracking. Otro problema clásico, acá vienen a ser las 8 reinas. Te dicen, queremos en un tablero de ajedrez común poner 8 reinas sin que se ataquen entre sí. ¿Ya? Las 8 deberían estar bien, tranquilas y en su lugar. Les cuento que para resolver este problema hay más de una alternativa de solución, similar al sudoku, ¿ya? Y hay que ir a buscar. ¿Qué otro problema tenemos similar así para que les pueda servir con backtracking? Es este problemita de los misioneros y caníbales. Podríamos programar, les cuento, la estrategia de solución. Y fíjense, ¿en qué consiste este problema? También tiene restricciones, ¿no es cierto? No podemos tener más caníbales que misioneros en un lado, en ningún instante de tiempo, ¿ya? Más bien te ayuda, en muchos casos, Ezequiel, el backtracking te permite no consumir recursos. Ya te permite controlar el enciclamiento y no caminar y no explorar caminos que ya has explorado. ¿De acuerdo? En muchos casos, pero el backtracking, más allá de ahorrar o consumir recursos, tiene la misión de establecer, ¿no es cierto?, procedimientos sistemáticos de aplicación, de cómo hacer una exploración en búsqueda de la solución de un problema cuando se tiene más de una alternativa. Como, dado una solución parcial correcta, que no puede escalar, ¿no es cierto? No podemos montar sobre esa solución parcial correcta una solución más complicada. ¿Cómo yo puedo volver a rearmar otra solución? Para eso me sirve el backtracking.
Y ahorita vamos a ver otro tema más interesante, ¿ya? A ver, en este caso de los misioneros y caníbales, fíjense, hay básicamente 5 acciones que podemos hacer por las condiciones del problema. Dice que en la balsita solo pueden ir a lo sumo 2 personas y por lo que vemos es una balsa remo. Entonces, la balsa no se va a mover de un lado a otro sin mínimamente una persona, ¿ya? Que lo transporte, ¿no? Que le ayude a moverse. En este contexto, entonces, ¿cuántas posibilidades de acción tenemos? Tenemos básicamente 5, ¿ya? Mover, fíjense, un caníbal de aquí para allá. Esa es una acción, ¿correcto? Esa es una alternativa de solución, ¿sí? ¿Cuál sería la otra alternativa de solución? Mover 2 misioneros, ¿de acuerdo? De un lado a otro. En este caso le estamos diciendo de derecha a izquierda. ¿Cuál sería la otra alternativa de solución? Fíjense, la otra alternativa de solución interesante que podemos tener es agarrar un caníbal, ¿ya? Y movérmelo de un lado para otro. Tercera alternativa de solución. ¿Cuál sería la otra alternativa de solución? Dice, bueno, agarrar 2 caníbales, ¿correcto? Agarro 2 caníbales, cualquiera, ¿no es cierto? De los 2 caníbales y me los llevo de un lugar a otro. Cuarta alternativa de solución. ¿Y cuál sería la quinta alternativa de solución? Agarrar un caníbal y un misionero, ¿ya? Y moverlos de un lado a otro. Obviamente, fíjense, estas condiciones están, o estas acciones le llamaremos, estos movimientos, están condicionados por las restricciones del problema, ¿ya? Entonces, es posible que alguna de estas alternativas para resolver el problema, en algunas ocasiones no se puedan hacer por las restricciones y tenemos que controlar, ¿ya? Pero si no, pues nosotros podemos tener un orden sistemático de intentar hacer las cosas, ¿no ves? Siempre podemos decir, primero vamos a intentar mover, ¿qué cosa? Lo primero que vamos a hacer es intentar mover un misionero. Luego vamos a intentar mover estratégicamente 2 misioneros. Luego vamos a intentar mover un misionero, un caníbal. Luego vamos a intentar mover 2 caníbales y luego vamos a intentar mover un caníbal. Ese sería el orden. O sea, no importa cuál orden, pero una vez que estableces el orden, eso debería definirme la función sistemática para que se pueda explorar las alternativas de solución. ¿Ya? Obviamente habíamos dicho, y repito, estas alternativas algunas veces van a ser desechadas cuando incumplamos alguna restricción. ¿De acuerdo? Eso. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Fíjense, les voy a dar solo un ejemplo. Supongamos que movemos al misionero de aquí a aquí. Eso no se debería poder, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque aquí hay más caníbales que misioneros. Entonces agarraremos esta opción. A ver, moveremos al caníbal de aquí para allá. ¿De acuerdo? Entonces, al terminar, aquí vamos a tener a nuestro caníbal y aquí vamos a tener menos este caníbal, ¿cierto? Este caníbal ya no está más aquí. Correcto, este ya no está más aquí. ¿Y cómo quedaría mi escenario? Mi balsita, ¿dónde estaría? Mi balsita estaría aquí, ya no estaría aquí. ¿Correcto? Mis misioneros están a salvo y mi situación funciona aquí. Se supone que esta situación inicial es complicada, ¿correcto? Entonces, quedarte en una orilla del río no va a permitirme resolver el problema. Tengo que hacer algo, tengo que mover a alguien para que mi situación pase a ser un tanto menos compleja, ¿ya? Entonces, tener 3 misioneros aquí, 2 caníbales aquí, la balsa aquí y un caníbal aquí, a eso se considera un escenario un poquito menos complejo que el escenario original. Pero ahora fíjense, acá nuevamente, ¿no ve cuántas alternativas tenemos? ¿Cuántas posibles acciones podemos hacer? 5. Mover un misionero, 2 misioneros, un misionero caníbal,
2 caníbales y un caníbal. Obviamente, dependiendo de las condiciones del problema, misionero no puedo mover porque no hay ni uno, ni dos, ni mezclado. ¿Correcto? 2 caníbales no puedo aplicar porque no hay ya las condiciones del problema. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Es mover el caníbal de aquí para allá. ¿Ya? Y para todos los efectos, fíjense, este era mi escenario un poquito menos complejo. ¿Ya? Si yo muevo, aquí que debería tener un escenario un poquito menos complejo que este, ¿correcto? Al principio los 3 aquí, la balsa aquí era bien complicado, ¿ya? Este era mi escenario, este era el escenario complicado. He movido al caníbal, entonces este escenario nuevo, caníbal aquí y 5 acá, es un poquito menos complicado. Pero por la forma en la que estamos, la única acción que aquí yo puedo hacer es mover el caníbal aquí. Y fíjense, en teoría, este escenario C2', 3 aquí, debería ser menos complicado que este, que a su vez es menos complicado que este. Pero ahorita me estoy dando cuenta que mi escenario C2' es equivalente a mi escenario complicado. Ese es un problema. ¿Correcto? Entonces debería darme cuenta de que eso está sucediendo, porque si no, nunca voy a terminar. Caníbal allá, caníbal aquí, caníbal allá, caníbal aquí, y nunca voy a resolver mi problema. Tengo que darme cuenta que esto se está sucediendo. ¿Qué significa eso? Fíjense, para intentar resolver mi problema he partido de una situación complicada. He movido, no importa quién haya movido, pero he generado una nueva situación, un nuevo escenario que le he llamado C', que por norma debería ser menos complicado que este. Y sobre este he ejecutado nuevamente mi procedimiento y con mucho entusiasmo se supone que esto debería generarme un escenario menos complicado. Esta famosa regla que se llama es la regla del progreso, ¿cierto? Tenemos que progresar a una situación en la cual ya no necesitemos mover. Pero ahorita me he dado cuenta que este C2' es lo mismo que este. Entonces no me lleva hacia allá. Resulta que, fíjense, este regresa aquí. ¿Por qué? Porque resulta que C es igual a C2'. Eso significa que te acabas de enciclar, ¿correcto? Y esto nunca se resolvería. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el backtracking? Con el backtracking tenemos que darnos cuenta que esto ha sucedido, ¿ya? Entonces, el backtracking también me permite hacer un tracking, ya un rastreo, más o menos, es un rastreo de qué camino yo ya he explorado. Por ejemplo, para resolver, ya exploré este camino, he caminado aquí. Caminando aquí, he vuelto aquí. Yo debería darme cuenta que esta parte de mi camino, yo ya lo he visitado para no volver a visitar, enciclarme y demás cosas. ¿Ya? Eso se llama, es una técnica de tracking. Dentro del backtracking, eso vendría a ser un tracking. Vamos a dejar rastro para permitirme resolver el problema. ¿Ya? A ver, ¿qué otros problemas tenemos? Los famosos juegos, ¿no? Como son los laberintos. Este vendría a ser un problema muy clásico dentro de lo que es el backtracking, que es decidir si es que el ratoncito puede llegar al quesito, dado que tenemos un laberinto, ¿ya? Y este que me muestra, ¿no? Cómo se resuelve, cuál es la forma de razonar las 8 reinas. Y vamos a ver un poquito esto del ratoncito. Lo primero que tenemos que hacer, fíjense, en cualquier problema que ustedes resuelven, lo primero que tienen que hacer es representar ese dominio de problema, ¿correcto? Tienes que encontrar una alternativa de representación. En este caso, fíjense, este laberinto lo vamos a representar como una matriz de ceros y unos, donde los unos que representan los obstáculos, los ceros que representan las vías por donde el ratón puede caminar. Aquí obviamente esta posición que significa dónde está el queso y el ratón lo vamos a especificar con una posición de origen, ¿sí? Y la idea es que el ratoncito vaya a buscar si es que hay un camino que lleva al quesito.
¿De acuerdo? Ese es el problema que queremos resolver. Obviamente, como tienes ojos, vas a decir que sí es posible que encuentre quesito. Pero si tú quieres programar esta solución, el problema es complejo, les cuento, y es de búsqueda exhaustiva. ¿Ya? ¿Por qué es de búsqueda exhaustiva? Porque fíjense, un ratoncito cuando está en la grilla, no importa la posición donde se encuentre, ¿ya? Un ratoncito, supongamos que este ratón se encuentra actualmente en la posición X, Y. A ver, vamos a convenir en algo. Para resolver el problema de decidir si hay camino desde el ratón al queso, la única manera de resolver este problema es que el ratón se mueva, ¿correcto? Si el ratón no se mueve, entonces muy difícilmente vamos a poder saber si es que el ratón puede llegar al queso. Entonces, producto de estos movimientos, fíjense, este ratón puede encontrarse en un momento específico en una posición X, Y. ¿Ya? Supongamos que el ratón, después de haberse movido, se encuentra en la posición X, Y. ¿Por qué este problema es complicado? Fíjense, porque para poder decidir si es que el ratoncito llega o no llega al queso, tiene 4 alternativas para moverse. Ya puede moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuándo nomás este ratón debería categóricamente decir que no puede encontrar el queso? Es cuando en ninguna de las alternativas que tiene ha podido encontrar queso. Pero basta que una de estas alternativas, fíjense, me diga que hay un camino al queso, entonces el ratón ha conseguido camino al quesito. ¿Ya? A ver, repito, basta que una de estas tenga camino al queso, el ratón llega al queso. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué dicen aquí. A ver, chin, chin, chin. De forma, no, a ver, podría ser, pero no, la red neuronal es más complicada, ¿ya? La red neuronal se hace en funciones, ¿no es cierto? Pero dentro del problema, el problema es que si tu queso se mueve, es algo raro, primera cosa. Segunda cosa es que tu queso se puede estar moviendo a otro lugar, ¿no es cierto? Y tu ratón se puede estar moviendo a otro lugar, entonces tendrían que encontrar un punto en común. Y eso es más complicado, te cuento, que solo el ratón se mueva buscando este punto. Que si el queso se mueve y el ratón se mueve, es bien complicado. ¿Por qué razón? A ver, esa es interesante idea, pero a ver, analizaremos cómo eso implicaría en la solución. Si tu queso se mueve, se puede estar moviendo por aquí, ¿no ve? Tu queso y se puede ir por aquí, y se puede encontrar aquí tu queso. Y tu ratón está yendo por aquí, ¿correcto? Por aquí puede estar. Entonces tu problema ya no consiste en que de esta posición yo llegue a esta posición. Tu problema consiste en que de esta posición yo llegue a alguna posición a la cual de esta posición se llega. Eso es mucho más, es introducir un nivel de complejidad más al problema. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Entonces, supongamos que el queso se mueve, ¿no? O supongamos que el queso no es queso. Hay una ratona y hay un ratón. Ahí está, ese que es el problema. Y queremos ver si se encuentran estos dos ratones. Y eso es más complicado de resolver, porque lo que debería darte cada ratoncito es todas las celdas a las cuales puede llegar, ¿cierto?
ambos ratones. Y después de eso tendrías que averiguar, intersecas, ¿no ves? Las posiciones. Y si es que hay una posición común, por lo menos una, entonces se dice que los ratoncitos podrían encontrarse. Interesante problema, ¿cierto? Pero en este caso se puede resolver, pero tendríamos que hacer, es diferente el razonamiento. Es que tú no sabes cómo descartar, ¿correcto? No se sabe dónde están. Y hacer un preprocesamiento del laberinto, digamos, para descartar esos 3 unos, es otro trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué te propone la recursividad? Fíjense, la recursividad es una belleza en este problema. Mi problema consiste en que este ratoncito está buscando quesito, ¿ya? Si todavía no lo ha encontrado, sigue buscando. Por lo tanto, para buscar el quesito, él sabe que tiene 4 posibilidades o 4 caminos que le pueden llegar al quesito. Obviamente, algunos caminos se le van a cerrar, probablemente porque va a encontrar obstáculos, porque dice las restricciones del problema. Pero para todos los efectos, el ratoncito, fíjense, puede explorar por una de 4 alternativas. Puede ir a buscar el queso por aquí, por aquí, por aquí o por aquí, ¿ya? Entonces, en recursividad, fíjense, eso es sumamente sencillo de postular. Y le digo, muy bien, mi problema de buscar el quesito, si te pones en términos de ratón, tu ratón, ¿correcto? Y dices, a ver, para que el ratón pueda llegar al quesito, tiene 4 alternativas. Entonces, el ratoncito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar un paso, ¿de acuerdo? Va a dar un paso y vamos a aplicar sistemáticamente la forma de caminar en el ratoncito. Primero va a caminar hacia arriba. Entonces, da un pasito el ratoncito, da un pasito al ratoncito y eso ya habría cambiado el contexto, ¿correcto? Entonces, para poder encontrar el queso, quedarse quieto no es una solución. Caminar es una solución. Pero en este caso, ¿cómo está caminando? Un pasito. Fíjense, entonces, el problema que se reduce a que el ratoncito vaya a buscar si hay un camino al quesito a partir de esta posición. Vamos a suponer que este proceso está correctamente resuelto. ¿Ya? ¿Cómo? No importa. Recursividad, ¿cierto? Estamos haciendo uso de recursividad. ¿Cómo resuelve ese problema? Pues no importa. Si supiéramos resolver este problema, entonces mi vida ya está sencilla, ¿cierto? Algún día, tarde o temprano, este problema me va a generar un resultado. Si resuelve de manera correcta, este me debería decir si hay o no hay quesito. Y es correcto, yo no tengo por qué dudar. ¿Entendido? Eso me dice la recursividad. Ok, si yo puedo asumir eso como verdadero hacia arriba, podría ser la misma suposición de que yo ya sé resolver el problema de buscar el quesito a partir de esta celda cuando el ratoncito camina un pasito a la derecha. Entonces, si yo supongo que esto es una solución, sabemos por recursividad que si esto es una solución, resuelve de manera correcta. Y algún día, tarde o temprano, fíjense, esa solución me va a entregar un resultado. ¿Verdad? Falso, pero es correcto. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo por arriba me dice, no puedo encontrar quesito, entonces, ¿dónde va a intentar buscar? A la derecha. Si a la derecha me dice, ya encontré quesito, entonces el ratoncito feliz te dice, encontré quesito. Pero si te dice que no, entonces hay una otra alternativa que tienes que ir a inspeccionar, que vendría a ser esta. Y por las mismas razones que hemos supuesto que estos dos problemas se resuelven de manera correcta, esto también podemos suponer que lo hace así. Si es que esto resuelve de manera correcta, tarde o temprano, fíjense, ese problema debería entregarme una solución, que por suposición
es correcta. ¿Ya? Supongamos que me dice no hay quesito por aquí, entonces no me queda otra que venir aquí. Supongo que este problema ya está resuelto de manera correcta, por lo tanto me sabe resolver o me sabe responder si hay o no hay quesito por ahí. Si no hubiera quesito por aquí, entonces fíjense, el ratoncito ha explorado todas sus alternativas de solución y toditas le han dicho que no hay quesito. Entonces, esa es la única manera que el ratoncito categóricamente responde que no hay camino al quesito. ¿Qué ha hecho? Ha agotado todas sus alternativas de búsqueda de solución del problema. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha hecho. Segundo, a ver, ¿qué se supone que se trabaja acá? Esto bien importante, chicos, a la hora del backtracking o cuando se hace recursividad. Este es un supuesto, pero formidable, que se trabaja en la regla del diseño. Cuando nosotros habíamos visto al principio lo que es recursividad, habíamos dicho que un proceso recursivo para una entrada n es correcta si y solamente si ese proceso está correctamente resuelto para una reducción de n, ¿ya? Pero ¿esto qué era? Esto era una solución correcta. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero esta solución es correcta, ¿por qué? Porque me entrega un resultado correcto, primero. Y segundo, ¿cuándo nomás esto podría entregarme un resultado correcto? Cuando algún día termine. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos seguros que algún día va a terminar. Y si termina, me va a dar una solución correcta. Pero en este problema, fíjense, como es un problema de búsqueda exhaustiva, tiene que analizar todas las alternativas. Esto puede suceder. Si el ratón está en la celda XY y camina hacia arriba, entonces el ratoncito va a estar en la celda X-1Y y a partir de esta celda va a empezar a explorar. Vamos a suponer, fíjense, que este ratón empieza a explorar en esa celda y la estrategia que es, primero va a ir arriba. Si le dice falso, entonces ¿dónde va a ir? A la derecha. Si le dice falso, entonces ¿dónde va a ir? Abajo, ¿correcto? Y algún día debería terminar y debería decirme si hay o no hay. Pero en este caso, si ustedes observan, está medio complicadito este asunto, porque resulta que cuando nosotros vamos abajo, nos estamos encontrando en un escenario que yo ya he revisado. Eso quiere decir que el abajo de esta posición, resulta ser el arriba de esta posición. Y el ratón va a estar así, ¿no ve? Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Se ve en ciclar. ¿Correcto? Similar problema al problema que se tiene con los 3 misioneros y 3 caníbales que habíamos visto hace un ratito en la anterior diapositiva. Entonces, ¿aquí qué se utiliza? Se utiliza una técnica de rastreo. ¿De acuerdo? Entonces, se deja rastro por donde has caminado. Entonces, aquí le vamos a dejar como migas de pan, fíjense, le voy a decir, la celda X sí ya la visité. Entonces, venimos. Ya visitamos y ya exploramos caminos a partir de la X-1Y, no me dice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejar mi miga de pan y exploro, ¿no ve? Va, bajo, sasas, bajo. Vengo aquí. Y lo primero que preguntamos, che, esta celda ya he caminado, sí me dice, entonces inmediatamente se regresa, ¿ya? Entonces, este trace, este rastreo, ¿qué me permite? Me permite controlar que yo no me vaya a, producto de estar buscando, ¿no es cierto? Estoy caminando, buscando, voy a impedir que esto suceda. Entonces, si yo encuentro algo así, acá yo ya voy a ver que he dejado una marca. Entonces, este camino debería abandonar y debería ir por otra alternativa probablemente que me va a llevar por aquí, por aquí, por acá. ¿Ya? Eso me permite hacer el backtracking. Bueno, jóvenes, con esto estaríamos terminando lo que es recursividad. Así muy por encima, aunque sea, para que ustedes puedan tener
por lo menos conocimiento de lo que se trata esta técnica importante, que es el backtracking, que da soporte al diseño recursivo cuando se tienen usualmente problemas bien complejos. Fíjense que los problemas que hemos visto en esta clase son bastante complejos, son probablemente también más interesantes, pero su complejidad radica en que probablemente tenemos más de una alternativa de solución, ¿ya? Y más de una alternativa para buscar la solución. Y cuando tenemos esa clase de situaciones, la recursividad es una muy buena estrategia, pero también hay que tener harto cuidado con no estarse enciclando, ¿ya? Hay que tener cuidado de tener una manera muy ordenada de aplicar las alternativas de solución que se tienen. Bien, nos vemos el problema con este grupo y en este semestre en particular es que nos están tocando puro jueves y lunes, ¿no? Feriados y eso es un desastre. Nos vemos el día jueves, jóvenes.